se hacen, que no debían de hacerse, tan solo por la posición, porque la posición ginecobstétrica es precisamente la causa, entre otras cosas, de que se pierda la proporcionalidad en el diámetro cefalopélvico, sin mencionar otros asuntos. Y como este ejemplo podríamos hablar de diferentes especialidades. ¿Qué quiero decir finalmente con todo ello? Que pongamos atención, que nos preguntemos, que no nos aprendamos las cosas como taravilla. Y yo les diría, ahora que van a entrar a la clínica, estudien la sintomatología, lo que son los signos y lo que son los síntomas. Y entonces van a empezar a entender muchas cosas que no entienden todavía de la misma clínica, de la patología. Piensen tan solo que hasta la segunda mitad del siglo XIX, Rudolf Virchow, con su teoría celular en la anatomía patológica, permitió empezar a ver qué era lo que pasaba dentro del organismo a partir de las imágenes de lesiones en el microscopio. Apenas hasta la segunda mitad del siglo XIX. ¿Qué quiere decir esto? Que mucho de la medicina, jóvenes, a lo largo de los siglos se construyó a partir, primero que nada, de lo que vemos, después de lo que exploramos, después de los instrumentos que desde forma exógena inciden hacia adentro, hasta que finalmente nos metimos. Y hoy andamos en las tomografías, en las resonancias y en otros métodos. Sí, pero esa no es la historia de todo el tiempo. La tomografía comenzó en este país a partir de 1982 y en 1980 le dieron el premio Nobel a quien hizo la tomografía, y tardó un año y fracción la industria para desplegar todo eso. Hoy en día a mí me toca ver muchas tomografías y resonancias y veo muy frecuentemente en pacientes neurológicos que la descripción que me hacen en el gabinete frecuentemente es incompleta. ¿Por qué? Porque nada más se describe lo que se quiere describir, no necesariamente lo que se lee. Pero los pacientes están allí y los pacientes no hacen como que se enferman, se enferman. Y la patología en ese sentido no miente. Entonces estamos obligados, obviamente, a empezar a enfocar, a entender que muchas de las cosas que a veces nos parecen banales no lo son. Que cosas como el témpano flotante, por debajo son gigantes sumergidos que estremecen. Que puede haber cosas que cambien la dimensión del asunto de un momento a otro, y detrás de eso hay una vida, y que por lo tanto entonces en cada acto médico tenemos una responsabilidad. Me vine sin cuidado. Si me hablan del Seguro Social, el ISSSTE o Salubridad, o uno particular, lo que me importa, insistir, es en ese acto médico, en la manera de ver. De tal manera que aquello que en el campo se conoce como caliente, se está refiriendo a enfermedades que cursan con aumento de actividad. Ya están viendo. ¿Quién no se ha enchilado alguna vez? Hasta les lloran los ojos, moquean, salivean o salivan, glándulas de secreción externa. Pero no solo eso. ¿Y cómo se ponen con las gastritis? ¿Y si ya tienen rasgos sanguíneos en su torrente alcohólico? ¿Cómo se ponen? Entonces no estoy hablando de pavadas. Estoy hablando de que
que en cada semiología hay una serie de fenómenos a observar, que en el campo de la neurología algunos de ellos son particularmente importantes. Y muchas de las explicaciones que ustedes encontrarán en tratados son correctas en un punto y sin embargo dejan de tratar otras cosas. Y la segmentación progresiva en la medicina, en mi opinión, no trae un mejor conocimiento. La superespecialización, no, es que fíjese que yo nomás soy especialista, soy otorrino y nada más de la narina izquierda. Pues era buenísimo, ¿verdad? Para cobrar y a ver quién viene contigo, ¿verdad? A ver qué resuelves. No, hay que entrarle a todo, porque todo es lo que opera finalmente en la vida. Pero hay que saber no solamente cómo encaramos, sino saber incluso qué leer, cómo leer. ¿Ustedes creen que el lenguaje depende nada más del lóbulo temporal izquierdo? Déjenme decirles algo más. Hace apenas muy poco tiempo se descubrió que 900 millones de chinos de la nacionalidad Han, cuyo lenguaje de chino cantonés no se establece con 27 letras, sino con 4.600 kanjis. Kanjis que a final de cuentas son representaciones pictóricas estilizadas de imágenes que hace 2.500 años atrás de esta fecha representaban ideas completas. Eso se establece con hemisferio cerebral derecho. Saber escribir en chino se dice igual que tinta, porque tinta es lo que se requería, la famosa tinta china, para saber escribir, lo cual les llevaba un proceso como de 3 años. En la cognición náhuatl, igualmente, hay muchos elementos de carácter ideográfico que se expresan en los pictogramas. La gente en el campo dice, la aspirina es caliente, pero el Alka-Seltzer es frío o es cordial. ¿Qué tienen los dos? Ácido acetilsalicílico. Entonces, con la salvedad de que la aspirina se deshace en un territorio a nivel gástrico muy pequeño y lo quema. ¿Cuántos pacientes hoy en día yo veo que les dan tratamiento en el hospital y su omeprazol o su ranitidina o su cimetidina para la gastritis posmedicamentosa que les están provocando? ¿Y saben por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial se vio la manera de que ciertos medicamentos pudieran tener preservativos mejores, alargar el tiempo en que se podían almacenar, y eso llevó a que muchas empresas que hoy en día llamamos transnacionales pudieran serlo. ¿A partir de qué? A partir de que pudieran tener almacenamientos más largos y producciones más largas, reduciendo costos de producción. ¿Y luego de qué dependía? De quien gane el poder de distribución, gana el mercado. O sea, lo digo de otra manera. ¿Ustedes conocen alguna comunidad del país donde no haya pan Bimbo, por ejemplo? Pueden no haber otras cosas. O donde no haya papas Sabritas. Lo que hace una empresa ser transnacional es que las decisiones siempre se toman desde casa matriz, no en función de las necesidades de salud pública de los pueblos. Y por eso ciertas empresas producen cierto tipo de medicamentos a una contrapartida de los gobiernos. Y se lo digo así porque lo sé desde adentro. Y en este país, tristemente, los primeros que se venden son los políticos. ¿O ustedes creen que quien está a cargo del seguro social hoy en día es médico? Para nada. Y entonces las decisiones médicas son rebasadas por las normas, por las decisiones normativas administrativas. Y se va haciendo una cadena. Y eso va haciendo que la gente se vaya volviendo mediocre
les insisto en algo. Algunos van a tener que entender que hasta que no llegue un momento en que no tengan lo que ahorita tienen, se van a dar cuenta de lo que en realidad implica ser médico y la importancia que puede tener eso, porque no han entendido por qué la gente en el campo sigue tristemente todavía teniendo a tres personajes: al cura, al médico y al maestro. Y hoy en día los tres están devaluadísimos. Oye, yo por aquí me voy al seguro a buscar, siempre que voy me peleo con mi médico familiar. Hay un divorcio cada vez mayor entre la población que acude a las instituciones, porque las instituciones no son los edificios, jóvenes, son la gente que los echa a andar. Y si la gente que los echa a andar es vituperable, la institución se vuelve vituperable. Entonces entendamos de qué estamos hablando, porque hoy en día tenemos mucho más necesidades que las que había en tiempos de Porfirio Díaz. Hoy en día tenemos 7 veces más amibiasos comparativamente que la que había en 1910 y muchas otras cosas. Y tenemos el primer lugar mundial en cáncer mamario y el primer lugar mundial en cáncer cervicuterino. Oiga, y así era este país hace 50 años, para nada. Tenemos una sociedad que se ha ido ablandando. Entonces, a lo mejor he preferido decir estas cosas que hablar muy específicamente de cuestiones neurológicas, no porque no pueda. Con el miedo al respeto podría pasarme toda la mañana. Y les aseguro que no les estaría diciendo pavadas. Pero entiendo que ya se cansaron también. Pero entiendo también que debe haber algunos por allí a los cuales algunas de las cosas que dije ya los tocó, ya los dejará pensando. Desde cómo son hoy en día como estudiantes, hasta lo que en un momento dado puede cambiar una decisión, la trayectoria de una vida entera. Y la importancia que tiene a veces eso en las decisiones médicas que toman con sus pacientes, en la observación de los signos y síntomas, cualesquiera que sean las áreas de las que estemos hablando, y cómo es, a final de cuentas, cada quien en su historia personal como persona. Entre otras cosas, me toca dar ética médica a alumnos de 4º año, pero yo les diría, en mi opinión, mucho de esa ética tiene que ver con lo que se aprende en casa, con lo que se aprende en el proceso formativo, en la conformación moral de la existencia. Alguien decía hace años,